el desafío principal de todo proceso educativo es promover la capacidad de pensar, o sea, que los seres humanos podamos desenvolver, desarrollar esa maravilla que tenemos y que justamente es aquella que nos da una singularidad en relación a cualquier otro ser vivo, que es la capacidad de pensar, y cuando digo pensar no digo algo divorciado del sentir y del significar, no aquel dualismo racionalista, sino cuando yo digo pensar, digo justamente crear algo nuevo a partir de lo que yo tengo, es decir, porque mi concepto de inteligencia tiene que ver con desadaptación creativa, es decir, el ser humano no está solo adaptado y la educación no tiene que ver con adaptarlo al sujeto, a lo que ya está dado, sino que tome lo que está dado, pero que se desadapte para crear con esa materia algo nuevo. Y eso es la vida. Ahora, eso es la vida, lo demás es la muerte, ¿no? Ahora tú me preguntas sobre los desafíos de la educación en Argentina. Particularmente, ¿no? En Argentina venimos de procesos de haber dado a la educación durante muchas décadas, casi desde el inicio de lo que podría concebirse la nación argentina, dándole a la educación una importancia fundamental. En Argentina se había llegado antes del periodo de las dictaduras casi a erradicar el analfabetismo, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, distintos gobiernos y dictaduras que tuvimos fueron justamente dejando de lado la educación, porque la educación es lo que hace que los seres humanos piensen. Entonces a los gobiernos autoritarios no les conviene que los seres humanos piensen, porque si piensan, cuestionan, desean estar mejor, son solidarios, procuran crear una sociedad mejor para todos, ¿verdad? Entonces se ha venido en un proceso de deterioro de la educación, acompañando las políticas neoliberales, de privatización, ¿verdad? De descalificar todo lo que sea público. La enseñanza pública en Argentina era de vanguardia. Es decir, todo padre quería que su hijo fuese a una escuela pública porque era donde iba a ser de mayor calidad la educación de sus hijos, ¿verdad? Actualmente a nivel universitario creo que continúa siendo la educación pública, tiene un nivel bueno, ¿verdad? Entonces yo creo que los desafíos actuales tienen que ver con cómo rescatar algo de aquella historia que está en la subjetividad de las personas, de los pueblos, ¿no? Es decir, del pueblo en sí mismo, tomado como algo muy amplio, ¿no? Que está presente en la subjetividad, esto de que un ser humano, la dignidad del ser humano se obtiene en la medida que pueda pensar, que pueda justamente aprender, que esté abierto al mundo, que esté abierto a lo nuevo, pero no como novedad inmediata, porque lo nuevo no es lo mismo que la novedad. Hoy vivimos en un mundo donde la vertiginosidad, la velocidad, el hiperconsumismo, el exceso de todo, lleva a no apropiarse de las ideas, así como uno no puede tener un vínculo con un objeto. Eso no es importante, porque cada día aparece un teléfono móvil nuevo. Pero bueno, eso no es importante, que yo no tenga un vínculo con mi teléfono celular, ¿verdad? Pero el problema es que esto se traslada al vínculo con las personas, que ha pasado a ser casi descartable.
cuando hablo de la educación, no estoy pensando solo en la escuela, estoy pensando también en toda la comunidad de profesionales, ya sea médicos, psicólogos, psicopedagogos, ¿verdad? Todos aquellos que crean conocimientos, y así como crean conocimientos muchas veces difunden como siendo científicos presupuestos que desautorizan a las personas, sean los maestros, por ejemplo, los profesores, ¿no?, de sus saberes. Hoy una de las temas más terribles de la globalización, creo yo, es algo que ha dado en llamarse el robo de las experiencias. Es decir, los maestros, tanto en Argentina como lo veo en Brasil, porque yo trabajo escuchando maestros, profesores en diversos países de Latinoamérica y también en España y en Portugal. Y también de alguna manera, aunque no trabajo directamente, pero tengo bastante comunicación con Francia, ¿no? Entonces, una de las cosas más terribles, digo yo, más fuertes que escucho en boca de los maestros comprometidos, maestros que desean, profesores que desean dar, algunos de ellos que dan toda su vida porque las cosas sean mejores y que sus alumnos aprendan, pero ellos sienten una frase que en portugués es "eu não dou mais conta de", en español dice "yo no doy más cuenta de", y puntos suspensivos, ou seja, o que vocês falam reticências, aqueles tres pontinhos, verdade? Que eu gosto dessa palavra, gosto en español, porque diz aquilo que você chama reticências. Eu acho que não é reticências, é, como diz a palavra em espanhol, puntos suspensivos, deixar um suspense, ¿no? Entonces deja un suspenso, aquel que dice no doy más cuenta de. ¿Y de qué no das más cuenta? Pregunto cuando me dicen esto. ¿De qué? ¿De qué no das más cuenta? Y antes decían yo no sé cómo. Esto era ya un deseo, porque si dice yo no sé cómo hacer, bueno, ya hay el acreditar que podría ser, pero yo no doy más cuenta de, es como que ese ser se coloca en un lugar donde ha sido vaciado de su experiencia. No doy más cuenta en última instancia. Yo trabajo mucho con lo que ustedes llaman oficinas, que son grupos de experiencias vivenciales, con psicodrama, con que cada ser humano, con cada profesor, cada profesora se conecte con ella misma, con él mismo, ¿verdad? Con que recupere sus autorías vocacionales, ¿verdad? Y entonces dicen, y yo no doy más cuenta, y ahí se dan cuenta, ahí perciben, no doy más cuenta de mí mismo. ¿Cómo puede ser? Si yo elegí esta profesión, ¿verdad? ¿Y de qué me estoy dejando robar? Bueno, ese desafío yo creo que es un desafío, por lo menos del mundo occidental, que es el que yo conozco porque trabajo en él, presente, ¿verdad? E incluso, y quiero decir esto, en Latinoamérica, principalmente Brasil y Argentina, estamos, si vamos a tomar estos aspectos que son los centrales, estamos mucho mejor que en Europa y Estados Unidos. ¿Cómo hago para que mi alumno atienda, preste atención? ¿O o por qué no presta atención? Entonces van cambiando a lo largo de estos últimos siglos las supuestas causas por las cuales no presta atención, ¿verdad? No, tenemos que resolver de eso. Ya acabé de escribir en Argentina un último libro que voy a llamar
la capacidad de atender, creo que en portugués va a ser el prestar atención aprisionado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que preguntarnos es cómo se construye la capacidad de prestar atención. ¿Cómo se construye eso? ¿Cuáles son los espacios objetivos, subjetivos, el tipo de vínculos que permiten que se preste atención? Si vuelvo al niño que decía el niño al nacer, nadie tiene que exigirle que preste atención. Ningún niño cuando nace es desatento, ni es hiperactivo. Un niño cuando nace es atento y activo, ¿verdad? Ahora, depende de cómo va a ser atendido, cómo será atendido para que esa capacidad de prestar atención y esa capacidad de crear, que es la actividad, y de pensar, porque pensar es una actividad, se desarrolle, así como hay un desarrollo de la inteligencia, que ya muchos autores han estudiado muy bien, ¿verdad? Que la inteligencia no es algo que se nace con o sin inteligencia, sino que se construye en un medio social, que reconozca al sujeto como sujeto pensante. Bueno, del mismo modo, esto no ha sido estudiado, de eso es lo que estoy estudiando, estamos estudiando ya hace tiempo con un equipo interesante de investigadores, cómo se construye la capacidad de prestar atención, ¿verdad? Desde los primorios de la vida, y cómo, por lo tanto, la escuela puede ayudar en ese sentido. Y los medios de comunicación, ya que estamos aquí en una entrevista en un medio de comunicación. Los medios de comunicación tienen una importancia enorme en este momento. Es decir, hace unos años, no muchos, quizás, no sé, 20, 15 años, un niño que quería discutir algo con una idea, ¿no?, con sus padres, decía, no es así, mamá, porque la maestra dijo que. No es así, mamá, y porque la profesora faló que. Hoy no es ese el argumento de autoridad. ¿Sabes cuál es el argumento de autoridad? No es así, mamá, porque en la televisión dijo que. Pasó a ser la televisión, ni siquiera las personas que están en la televisión, como tú, por ejemplo, que estás haciéndome esta entrevista, ¿verdad? Ni siquiera es tal persona de la televisión. Es como si la televisión tomó toda la fuerza, digamos, de un personaje enseñante. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Rechazar la televisión? No, o internet, todas las nuevas tecnologías. No, de ninguna manera. Así como nuestra propuesta tiene que ver con transformar la escuela, también tiene que ver con intervenir transformando los medios de comunicación para que puedan ser enseñantes, que puedan posibilitar que las personas hagan pensables las cuestiones. Como que é o atendimento escolar na Argentina? Existe já alguma fase que é universalizada, que todos os alunos estejam na escola? Sí, ya hace tiempo que la educación que es llamada preescolar, es decir, de 4 y 5 años antes de iniciar lo que sería el ciclo que podríamos llamar fundamental, pero que allá llamamos primario, también en algunos estados llaman fundamental, están esos 2 años de educación preescolar, que en ese sentido hay una tradición en Argentina
muy buena. Quiero decir, por ejemplo, que los profesores de enseñanza de aquellos primeros años escolares, que ahora son 3, 4 y 5 años de edad de los niños, tienen una formación universitaria posterior a la formación del profesor de enseñanza primaria, ¿verdad? O sea, es una educación universitaria que inicialmente tenía 3 años, ahora tiene 5 años. O sea, es cierto, está bien, porque lo más difícil es justamente educar a eso. ¿Por qué es lo más difícil? ¿Sabes por qué es lo más difícil? Porque es donde el sujeto es más maleable, cuando el niñito es pequeño, ¿verdad? Esas son las edades donde la persona del maestro, del profesor, es fundamental y que entienda, porque es el momento donde se va a estar justamente viendo claramente la construcción de la inteligencia, de la capacidad de atender, ¿verdad? Donde el jugar o brincar, que vocês falam, esa palabra es mucho mejor en portugués, o brincar, no es aquello que, o no es aquello que se considera como no importante. Tanto es así que escuchan, en el lenguaje popular se dice no estoy brincando cuando quiere decir que está diciendo algo serio. Y por el contrario, Donald Winnicott, psicoanalista que cada vez está siendo más presente, él dice, y es así, brincar es la cosa más seria que los humanos hacemos. ¿Por qué? Porque brincando es como nosotros al mismo tiempo podemos tomar la realidad como ella es y al mismo tiempo incluir nuestros deseos, nuestras utopías, si los humanos no brincásemos, seguiríamos siendo igual que las cucarachas, que las baratas, que solo se adaptan al medio, ya sea de los mejores restaurantes o de los esgotos, ¿verdad? Es decir, se adaptan, ¿verdad? Justamente porque no brincan. Brincar es soñar, imaginar un mundo mejor, y ahí entra el aprender, porque no queda solo en la imaginación, sino, bueno, esto que brincando experiencia, ¿cómo lo puedo hacer real? Y ahí entra el aprender, y ahí entra el construir. Entonces, esos primeros años de la educación son fundamentales. A educação, só um minutinho, a educação pré-escolar, ela é obrigatória? Es obligatoria, sí, es obligatoria la enseñanza. A partir dos... En este momento, en algunos estados, es desde los 3 años, pero en la mayoría, creo, de la mayoría de los estados, provincias, se llaman en Argentina, es desde los 4, o sea, 4 y 5 años es obligatorio. Ya a los 6 años ingresa en lo que sería para ustedes la enseñanza fundamental, que en algunos estados llamase enseñanza fundamental, pero si no llamase enseñanza primaria, ¿verdad? Que en algunos estados son 7 años más, ¿verdad? 7 años, desde los 6 años del niño, 7 años, en otros estados son 9 años más, ¿verdad? Porque toma esa enseñanza fundamental y un ciclo intermedio. Después viene el otro ciclo de otros 3 años. Uma matéria publicada agora no mês de fevereiro desse ano, no jornal La Nación, falava da preocupação com o ensino médio, com o ensino dos adolescentes. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Qual é o problema que o ensino médio na Argentina vem enfrentando? Y el problema que creo que no es solo en Argentina. Yo puedo hablarte de Argentina porque conozco, pero también de Uruguay, que conozco mucho, y también conozco, no de la misma manera, sino a través de profesionales que trabajan de Brasil, de Francia. Hay muchos films que muestran en Francia también el tema de la educación media. Es decir, la educación media está visibilizando la problemática adolescente. ¿Pero qué quiero decir? Está visibilizando, haciendo visible cómo la sociedad trata
a las adolescencias. Porque un niño pequeño, de alguna manera, muestra a su familia. Tú miras un niño y a través del niño puedes inferir a la familia de ese niño. Ahora, un adolescente muestra a la sociedad. Tú ves un adolescente y vas a ver la sociedad en la cual está el inserto. Porque el adolescente, justamente el ser adolescente, ¿qué quiere decir? Quiere decir abrirse, es decir, Freud decía que, si bien no utilizaba la palabra adolescente, porque aún no existía en el tiempo que él escribió, pero es decir, que él decía que para dejar de ser niño y pasar a joven, diríamos hoy adolescente, el mundo familiar tenía que volverse extraño para que el mundo extrafamiliar se vuelva familiar, ¿no? O sea, ese tránsito tiene que hacer el adolescente saludablemente, ¿verdad? Tiene que reconocer, es decir, las herencias sociales. El niño recibe las herencias de su familia, heranzas da familia. El adolescente, las herencias sociales, ¿verdad? Los legados, qué es lo que la sociedad, ahí se inscribe en el legado de sus ancestros, de sus ancestrales, ¿verdad? Y de lo que la sociedad en este momento le presenta. ¿Y qué presenta? ¿Qué futuro se les entrega hoy a nuestros adolescentes? Porque nosotros decimos, los adultos solemos decir para ellos, prepárense para el futuro. ¿Qué futuro? ¿Qué superficie de futuro les estamos dando? El desafío de la escuela media es enorme. En ese punto, así como yo te acabé de decir que en la educación preescolar en Argentina hay mucho creado, ¿verdad? Y en la educación media estamos muy atrás, digamos, muy atrás, pero acompañando lo que sucede en el mundo, ¿eh? No te puedo nombrar otros países donde te podría decir, claro, siempre hay experiencias puntuales maravillosas, ¿verdad? Tanto en Brasil, como conozco de escuelas y profesores de enseñanza media, maravilloso. Pero, como hablando en general de lo que significa la enseñanza media, ¿no? Donde la escuela media debiera ser un espacio donde se pueda trabajar uno de los aspectos de la constitución de la subjetividad, para que los niños puedan dejar de ser niños, manteniendo al niño de interno, y construirse adolescente y puedan adultecer, porque así como existe el adolecer, existe el adultecer, transformarse en adultos, cosa que hoy no existe, porque para transformarse existe, es muy exagerado, existe poco, ¿verdad? Existe poco, porque los adultos tratan al mismo tiempo que denigran al adolescente, lo idealizan. Los adultos idealizan al adolescente, el cuerpo del adolescente, cirugía, forma de vestirse, ¿no? Entonces, el adolescente parece que no tuviese nada propio. ¿Por qué? Por un lado está denigrado, basta solo leer en los medios de comunicación gráfica, es decir, las noticias que aparecen de delincuentes, ¿verdad? Es decir, la cantidad que aparecen nombrando menores delincuentes. Entonces se crea un imaginario como si ser adolescente ya fuese peligroso, ¿verdad? Como si eso implicase, el adolescente está siendo cada vez más destituido de un lugar, de un espacio. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, construir lo que en español se dice nosotros. Entonces, esa construcción intrapsíquica del nosotros
se establece en la adolescencia. En la infancia se crea, se construye el, como dicen ustedes, o ego, el yo. En la infancia se construye el yo. El niño pasa de decir a menina quer, ¿no? O menino quer, a decir eu quero, ¿no? El niño pasa de decir, la niña, si se llama María, María quiere caramelos, a decir yo quiero caramelos. Ese pasaje, esa construcción de diferenciarse como uno, ¿verdad? Uno, entre otros, se construye en la infancia. Ahora, en la adolescencia se construye aquel nosotros, la posibilidad para reconocerse yo, para reconocerme yo, incluirme en un nosotros. Para esto preciso una sociedad que me reconozca com mis singularidades. Tá ótimo, professora. Obrigada. Desculpa, gente, não consegui falar sobre as outras coisas, mas o nosso tempo, infelizmente, eu agradeço. Foi ótima a entrevista. Gracias a ti y a ustedes, porque para mí siempre es algo que me olvidé decir y que quiero decir, que yo aprendo muchísimo en Brasil. Aprendo justamente porque el mejor modo de aprender es enseñando. Bueno, gracias a ustedes.